Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana el tema es el Evangelio predicado a los gentiles. Y el Evangelio predicado a los gentiles empezó con Cornelio. Así que vamos a comenzar con Cornelio. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Vamos a estar meditando aquí en el libro de los Hechos esta semana. En Hechos capítulo 10, comenzamos a leer aquí un par de pasajes que vamos a estar considerando hoy. En Hechos 10, versículos 3 al 5, vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Otro pasaje que vamos a estar considerando hoy es el versículo 33. Así que al instante envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Así que el tema de hoy es el Evangelio predicado a los gentiles y específicamente hoy lo que vamos a estar viendo es la visión que el Señor le dio a Cornelio. Estamos en Hechos capítulo 10. Tenemos aquí un hombre que no era judío, de hecho era romano, era un centurión romano, o sea, era soldado romano, era un oficial del ejército de Roma. Pero él es creyente, él está creyendo en Dios y había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Da la impresión de que es una compañía del ejército muy importante. Piadoso y temeroso de Dios. Entonces es un hombre que está buscando la dirección del Señor, está buscando a Dios en su vida. El piadoso, o sea que es un hombre de fe, y temeroso de Dios, luego dice con toda su casa. Entonces no solamente él era creyente, no solamente él estaba indagando las Escrituras, estaba leyendo la palabra de Dios, evidentemente el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios que ellos tenían en ese momento, sino que además de eso también dice con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Entonces él contribuía y la forma de él de dar limosnas era ayudándole al pueblo. Vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es importante lo que está diciendo aquí. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria, o sea, ahí están delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Se hospeda en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Esta es la visión, lo que Dios le está indicando, lo que Dios le está mostrando en una visión a Cornelio. Él está buscando la dirección del Señor, él está buscando a Dios en su vida y en una forma específica Dios le está diciendo dónde va a encontrar la respuesta. Es interesante que lo manda a enviar por Pedro, porque Pedro es posiblemente el más racista de todos los discípulos de Jesús, de todos los apóstoles. Y es un hombre que es muy aferrado en sus cosas, es un hombre que habla lo que piensa y ahora está llamando a Pedro. Seguimos leyendo. Se hospeda en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué el ángel no le dijo? ¿Por qué el ángel le dice que tiene que enviar por un hombre? Tiene que enviar por un siervo.
Y la respuesta es, los ángeles no pueden predicar la palabra de Dios. Los ángeles pueden dar un mensaje, pero los ángeles no pueden predicar la palabra de Dios por una razón muy sencilla. Los ángeles no se han convertido. Los ángeles no pueden ser testigos. Los ángeles nunca cayeron, nunca pecaron, y los que cayeron están condenados y no se pueden salvar. Entonces, hacía falta que un ángel le dijera a Cornelio que enviara por Pedro para que Pedro le pudiera predicar la palabra del Señor. Así es como siempre se hace. Tiene que ser un hombre convertido, una persona que ha pasado la experiencia de conversión, quien puede dar la palabra y puede compartir su propia experiencia y su propio testimonio. Cuando se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso. O sea, también él tenía soldados piadosos. Él tenía bajo su mando hombres que también él les había estado hablando del Señor, les había estado hablando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y también había llegado a ser un hombre de fe. Entonces, un soldado piadoso que también era creyente, de los que lo asistían. Y después de haberles contado todo, los envió a Jope. Entonces, lo primero que vemos aquí en cuanto a la visión de Cornelio es de que él recibió esta visión de un ángel. Él estaba orando y en la oración él tuvo esta visión, donde Dios le está mandando a decir que para que sus oraciones sean contestadas, evidentemente, ¿cuáles eran sus oraciones? Muy interesante la pregunta. Seguramente él estaba leyendo la palabra de Dios, él estaba leyendo las Escrituras, el Antiguo Testamento, y él estaba entendiendo la palabra de Dios, él estaba entendiendo las profecías en cuanto a Jesucristo, él estaba entendiendo lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la venida de Dios aquí a la tierra, el Cristo, el Mesías, el ungido. Y él entonces estaba entendiendo ahora qué es lo que hace falta. Lo que hace falta es que alguien le hable. Pero recordemos que él es gentil. Todavía no se ha predicado el evangelio de los gentiles. Él es el primer hombre gentil que va a escuchar la palabra de Dios. Él es el primero que va a escuchar cómo Dios vino también en la forma de Jesucristo, en la encarnación, el Dios hecho hombre, también para el mundo entero, no solamente para el pueblo judío. Ellos creían que era solamente para ellos. Ellos no entendieron que la designación de Dios, que fueran el pueblo de Dios, no era para privilegios especiales, era para responsabilidades especiales, para que ellos fueran ejemplo a las naciones, para que ellos pudieran predicarle con su ejemplo, predicarle con la palabra de Dios a las naciones. Ellos no lo entendieron así, más bien se desviaron y en vez de ser testigos a las naciones, más bien se dejaron y sucumbieron en la idolatría y sucumbieron en las costumbres de las naciones alrededor. Evidentemente, Cornelio había entendido. Él estaba orando, él estaba buscando la dirección del Señor. Ahora entonces viene el ángel y le dice, ¿qué es lo que te necesita hacer? Vamos ahora al versículo 30. El versículo 30 encontramos donde Pedro ya vino y entonces ahora Cornelio le está relatando. Cornelio le está explicando, dice, bueno, vamos a retroceder un poquito, vamos a venir aquí al versículo 26. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, vamos a retroceder un poquito, vamos a venir aquí al versículo 24. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más cercanos. O sea, él quería que sus amigos y sus parientes pudieran escuchar también la palabra del Señor. Esto era importante. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Vamos a ver qué hace Pedro. O sea, lo está adorando como que él fuera Dios. Mas Pedro lo levantó. O sea, Pedro no aceptó la adoración. Pedro lo levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí está saliendo su racismo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame inmundo o impuro. Él había entendido la visión que había tenido el día anterior. Por lo cual, al ser llamado, he venido sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Entonces Cornelio dijo, y ahora él le relata otra vez la visión. Hace 4 días que a esta hora yo estaba ayunando, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han venido en memoria delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de Simón Curtidor junto al mar, quien te hablará cuando venga. Así que él tenía que mandar a traer a Pedro para que Pedro le explicara. El ángel no podía, hacía falta que un hombre pecador convertido, pecador arrepentido, pecador nacido de nuevo, que había pasado por la experiencia, viniera y le contara lo que tenía que hacer para ser creyente y para ser nacido de nuevo. Ahora recuerde que todavía ningún gentil se ha convertido. O sea, esto es tierra nueva, esto es terreno nuevo. Pedro está pisando algo totalmente desconocido. Inclusive le hicieron blup en sus creencias. Él creía que no tenía nada que ver los gentiles en esto. Y el Señor le está diciendo no, que sí, los gentiles, y Dios más bien escoge a Pedro precisamente para que sea el que le lleve el mensaje por primera vez a los gentiles. Dice entonces aquí, versículo 33, sigue hablando Cornelio, está hablando de la visión que él tuvo. Así que al instante envié por ti, y tú has hecho bien en venir. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera negado? A veces Dios nos habla. Hoy Dios nos habla a través de su palabra, y el Espíritu Santo la aplica a nuestras vidas. Esto está en Primera de Juan, donde está la unción del Espíritu. La unción del Espíritu nos explica, nos aplica la palabra de Dios, amplía nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entenderla y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Pero a veces nosotros no estamos escuchando. Estamos leyendo la Biblia, pero no la estamos realmente escuchando. Dios nos está hablando, pero realmente no la estamos escuchando. A veces Dios nos habla, a veces entendemos lo que nos está diciendo, pero no queremos. Nos negamos a hacer lo que Dios nos está indicando que necesitamos hacer. ¿Cuánto tiempo pasa para que nosotros lleguemos al punto de entrega, de que podamos entregarle la voluntad al Señor, que podamos permitir que Él tome el control? Bueno, a veces pasan días, semanas, meses, años de lucha cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiere. Mientras nosotros sigamos empecinados en lo que yo quiero y quiero hacer mi voluntad y quiero que las cosas salgan conforme yo lo puse. Yo, muy joven, yo puse todo por escrito, yo puse el plan de mi vida por escrito, qué iba a hacer a tal edad, iba a estudiar esto, iba a hacer aquello, me iba a casar con una persona así. Todo esto yo tengo ya mi plan todo hecho. No vengas, Señor, a interrumpir mi plan. No vengas a cambiarme las cosas. Ya yo tengo todo establecido. Y el Señor dice, bueno, ese es tu plan, pero ese no es mi plan. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Dios tiene que comenzar a través de situaciones, a través de cosas para hacernos cambiar. En el caso de Pedro, Dios lo hizo cambiar de mentalidad a través de la visión de los animales que bajó en 3 ocasiones para que él pudiera entender, y aún así era una lucha para que él pudiera entender y aplicar y qué significa todo esto y cómo se aplica esto. ¿Qué tiene que ver esto con nada? Bueno, Dios tuvo que hacerle ver que sí tenía que ver con todo. Tenía que ver con la predicación de la palabra de Dios a los gentiles, porque Dios también había mandado a su Hijo Jesucristo para morir por ellos. Dice Juan 3:16, digámoslo juntos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También encontramos en lo que llamamos la Gran Comisión, Mateo 28, 19, hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, los judíos entendieron que eso era judíos en todas las naciones. No entendieron de que era a todas las naciones, incluyendo gentiles. Pero ahora se está predicando la palabra de Dios. Se va a predicar en este caso la palabra de Dios por primera vez a los gentiles. Y él necesitaba entonces entender
lo que estaba haciendo, y Cornelio le está explicando entonces la visión que él ha tenido, y dice el versículo 33, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando Dios nos ha dado un mensaje, necesitamos darlo. A veces el púlpito se ocupa para otras cosas. El púlpito no debe ocuparse sino para la predicación de la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra. No debemos predicar otras cosas. El púlpito no es para contar chistes, el púlpito no es para contar experiencias personales, el púlpito no es para hablar de otras cosas que suceden, el púlpito no es para política, el púlpito es para predicar la palabra de Dios. Tenemos tan poco tiempo en relación con todo lo que sucede en la vida de las personas durante la semana, tan poco tiempo que estamos predicando la palabra de Dios y necesitamos predicar la palabra de Dios. Imagínense qué hubiera pasado si Pedro no hubiera aprovechado la ocasión. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera recibido, no hubiera aceptado la palabra de Dios en su vida? No hubiera entendido y hubiera aplicado lo que Dios le estaba diciendo, que él ahora necesitaba ir y predicarle el evangelio a los gentiles y que ellos también necesitaban escuchar la palabra de Dios. Cornelio le dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta fue la visión que Cornelio tuvo y le está diciendo a Pedro, ahora sí, estamos aquí atentos, estamos listos para recibir. Por favor, Pedro, díganos, infórmenos, denos el mensaje para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, podamos recibir la palabra de Dios y podamos responder a la palabra del Señor. Estamos aquí, estamos listos, estamos atentos. Hay muchas personas alrededor de nosotros que están atentos. Ahora, si usted es predicador, entonces necesita siempre predicar la palabra. Pero todos nosotros hemos sido llamados a compartir la palabra de Dios, sea a través de palabra, sea a través de ejemplo, nuestro estilo de vida. Estamos predicando un sermón todos los días. Alguien dijo que la única Biblia que muchas personas leen somos nosotros. Nosotros somos la única Biblia que muchas personas leen. Y el concepto que ellos tienen de Dios es el concepto que tienen de nosotros y de nuestro Dios. Así que estamos predicando, aunque no nos paremos en un púlpito, estamos predicando la palabra de Dios siempre, todos los días. Prediquemos la palabra de Dios. Que otros, al vernos a nosotros, puedan verlo a Él. Que otros, al ver nuestras actitudes, al ver nuestras respuestas a las situaciones, al ver nuestro estilo de vida, puedan glorificar a Dios. No se queden pegados en nosotros, sino que puedan glorificarlo a Él. Porque si se quedan pegados en nosotros, si se quedan mirándonos a nosotros, algún día se van a desilusionar. Pero si ponen la mira en el Señor y están permitiendo que el mensaje que nosotros estamos predicando con nuestra vida sea para la honra y para la gloria del Señor, entonces eso va a glorificar a Dios. Pedro fue porque Dios le dijo que tenía que ir. Dios le habló a Cornelio que enviara por Pedro y están ahora atentos. Termino con esto. Cornelio dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cada vez que vamos a la casa de Dios o cada vez que nos sentamos frente a un televisor que se está predicando la palabra de Dios, ¿estamos atentos? ¿Estamos realmente escuchando el mensaje? ¿Estamos listos para recibir ese mensaje? ¿O estamos en un montón de otras cosas? Nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente está en otro lado. Estemos atentos. Cornelio estaba listo. Cornelio y todas las personas que estaban ahí con él estaban atentos. Y le dice a Pedro, predíquenos, estamos listos para escuchar la palabra de Dios. No nos diga ninguna otra cosa, estamos listos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Está usted atento para recibir el mensaje de la palabra de Dios? Cada vez que la palabra de Dios se predica, estén atentos para recibir la palabra y para aplicarla a sus vidas. Muchas gracias por la atención al programa de hoy. No quiero terminar sin dar oportunidad, si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Hoy es el mejor día de su vida para tomar esa decisión.
Simplemente diga al Señor, yo soy pecador, pecadora, me arrepiento de todo corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Estoy creyendo que lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo hizo por mí. Yo estoy recibiendo ese sacrificio como mío y te recibo como mi Salvador personal. Entra a mi vida, cambia mi estilo de vida. Quiero servirte, quiero honrarte, quiero glorificarte, quiero profundizarme en tu palabra para seguir el camino que tú tienes para mí. Quiero llevar a cabo tu perfecta voluntad en mi vida. Dígaselo al Señor. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿por qué demoraría 400 años la entrega de la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham? Vamos a Génesis capítulo 15. Donde Dios está hablando con Abraham en Génesis capítulo 15, comenzando aquí en el versículo 13. Génesis 15, 13. Por cierto, vaya, busque su Biblia. Meditemos juntos aquí en la palabra del Señor hoy. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, aquí está Dios hablándole a Abraham, explicándole lo que va a hacer, cómo va a funcionar, cómo va a ser su descendencia. Y aquí le está diciendo que su descendencia va a ser esclava 400 años en una nación. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. O sea, Abraham está en este momento en la tierra prometida, pero su descendencia va a estar 400 años en tierra ajena, y cuando regresen a la tierra prometida vendrán con gran riqueza, y luego en la cuarta generación volverán acá. Y aquí está una de las razones por qué tardaron 400 años. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí está parte de la respuesta. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos aquí en 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces algunos estaban en el tiempo de Pedro, en el tiempo del Nuevo Testamento, algunos estaban preguntando, bueno, ¿qué pasó? Jesús dijo que regresaría. ¿Dónde está? De hecho, Pablo pensaba que él iba a estar con vida todavía cuando Jesús regresara. El Señor le habló y le prometió a Juan de que él no vería la muerte hasta que viera su regreso, pero eso se presta para interpretación. No significa que Juan no moriría, significa que va al regreso del Señor en visión, y nosotros lo tenemos en el libro del Apocalipsis. Así que lo que está el Señor esperando es que la maldad llegue a su colmo, o sea, que tengan oportunidad para arrepentirse. Ahora vamos a Éxodo capítulo 12. Aquí está ya están saliendo, comenzando con el versículo 40, Éxodo 12, 40. Recuerde que en Éxodo 12 es la salida. El tiempo que los hijos de Israel, vamos a regresar un poquito más atrás, vamos a empezar a leer. Aquí ya habían salido de Israel de Ramesés a Socot como 600,000 hombres de a pie, contar los niños. También subió con ellos de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Por cierto, toda esta gente que subió con ellos, que aprovechó la salida de los israelitas para también ellos salir de Egipto, esa gente no eran
adoradores de Dios, no eran creyentes, eran inconversos, eran paganos. Ellos tuvieron mucho que ver con la historia de Israel en el desierto. Ellos tuvieron mucho que ver con las murmuraciones, con las quejas, con los alborotos. Esta gente que subió, versículo 38 de Éxodo capítulo 12, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Seguimos leyendo. Y ovejas y muchísimo ganado. Entonces, parte de la respuesta también es de que Dios le prometió a Abraham, aquí volviendo a Génesis capítulo 15, donde le dice, mas también versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, una de las razones por qué tenían que esperar es para que llegara a su colmo la maldad de los amorreos y darles oportunidad para que se arrepintieran. La segunda razón es para que los israelitas acumularan riqueza a través de estos 400 años. Cuando ellos salieron, ellos le pidieron a su vecino y Dios hizo que los egipcios soltaran. Recuerde que habían muerto los primogénitos y en todas las casas en Egipto esa noche hubo un muerto. La diferencia entre la casa de los hebreos y la casa de los egipcios es que en la casa de los hebreos el muerto fue un cordero que tomó el lugar del primogénito, y en la casa de los egipcios había muerto el primogénito. No solamente el primogénito de la casa, sino el primogénito de todos los animales también. Y ahora entonces los egipcios daban prisa a los israelitas: váyanse, váyanse, ¿por qué no se fueron ayer? Todos somos muertos a causa de ustedes. Y cuando les pidieron, entonces ellos soltaron a manos sueltas. Ahora, no es que los israelitas les robaron a los egipcios. Estaban cobrando 400 años de salarios caídos. Así que ellos salieron con gran riqueza, le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 14, y encontramos ahora en Éxodo capítulo 12, donde dice aquí, versículo 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y se refiere a la Pascua, que seguimos leyendo después cómo se debía celebrar. Entonces la pregunta de hoy: ¿por qué demoraría 400 años la entrega de la tierra de Canaán a los descendientes de Egipto? Básicamente dos respuestas. Una, que la maldad de los amorreos llegara a su colmo, darles oportunidad que ellos se arrepintieran antes de destruirlos. Y segundo, para que Israel acumulara riquezas durante todo ese tiempo y pudieran salir con las manos llenas. Ahora, mucho de eso se iba a usar en la construcción del tabernáculo, donde se les iba a pedir una ofrenda voluntaria, y ellos entonces tenían los materiales, tenían todo lo que hacía falta para regalarla. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Escriba a ministerioshermanowalter@gmail.com o mande un mensaje si está fuera de Costa Rica. Entonces es área 506-8708-5569. Estoy esperando la pregunta suya esta semana. Dios lo bendiga. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.